Bueno, hola, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, este video es para que podamos hablar, charlar y sacarnos dudas y que en realidad yo les quiero explicar algunas cosas de la actividad del foro de modelo de partículas. Antes de explicar un poco la consigna y la actividad, me gustaría aclarar algo que varios me vinieron preguntando. Hasta ahora hicimos dos actividades. Las dos tenían una parte de resolución individual que no me tenían que entregar y otra parte que sí tenían que hacer obligatoriamente, que es la participación en el foro. Yo a partir de la participación en el foro voy registrando, quiénes están participando y quiénes no, quiénes lo están haciendo en tiempo y forma y quiénes no. Y además, pero sobre todo, me sirve para saber qué cosas van entendiendo y qué no, qué cosas van necesitando y qué no. Y me ayuda a mí también a saber para dónde tengo que ir preparando las clases, las próximas clases. Es la única forma de contacto que tengo con ustedes. Entonces participen en los foros. En los que no lo hicieron, por favor pónganse al día, así pueden tener una continuidad con las actividades. Cualquier duda, inconveniente que tengan, que hayan tenido, me pueden escribir a mi mail que lo tienen, ¿sí? Bien, en relación a la consigna ahora. La consigna era, teníamos que tratar de deducir o inferir qué pasaba con las partículas que conformaban el agua en estado sólido, qué les pasaba a esas partículas cuando pasaba a estado líquido y qué les pasaba a esas partículas cuando pasaba a estado gaseoso. Y yo les pedí que hagan un dibujo que represente esto. Yo sé que ya este tipo de dibujos ya lo han hecho, pero en realidad la actividad no tenía que ver con repetir esos dibujos que hicimos, sino con un poco entrenar nuestra capacidad de observar. Y yo les pedí que observen qué pasaba con un cubito de hielo cuando se derretía y si después poníamos a calentar eso. Y les preguntaba esto pensando, no en que puedan copiar o lo que ya sabíamos, sino realmente observar qué sucedía ahí con las partículas. ¿Sí? Entonces, la idea era que mientras pensábamos macroscópicamente, es decir, mientras observábamos macroscópicamente, mientras veíamos la forma del sólido, del líquido, del gas, mientras veíamos qué pasaba con el volumen, con la capacidad de comprimirse, mientras hacíamos esas observaciones de tipo macroscópicas, poder deducir a partir de esas observaciones qué pasaba con lo microscópico. O sea, lo microscópico tenía que tener una correlación con lo que sucedía macroscópicamente. La mayoría hizo este dibujo. ¿Cómo me voy de acá? Perdón la desprolijidad de los videos, pero no me sale otra forma. Me desaparezco porque no sé cómo seguir con la pantallita, con mi pantalla mientras paso el PowerPoint. Pero me parece interesante que veamos estas imágenes. La mayoría, esta la busqué por internet, pero me parece representativa de lo que muchos de ustedes han hecho. El estado sólido lo representaron con partículas muy juntas y en general muy ordenadas, una al lado de la otra. El estado líquido lo representaron con partículas más separadas y más desordenadas en relación al estado sólido, y el gas, las partículas todavía más separadas que en el líquido. Yo cuando todos me entregaron este trabajo les hice una pregunta en el foro, solo algunas me contestaron, está bueno que vayan al foro y revisen, pero les hice esta pregunta. ¿Qué era lo que ustedes habían observado macroscópicamente para decir que las partículas del líquido están más separadas que en el sólido? Porque de hecho, si en realidad fuese así,
lo que tendría que suceder es que el líquido ocupe más espacio que el sólido. Es decir, la misma cantidad de agua, la misma cantidad de partículas en el estado sólido cuando pasa el líquido deberían ocupar mayor volumen. Digo la misma cantidad de partículas porque la cantidad de agua era siempre igual. Sólido congelada era la misma cantidad de masa, de partículas. Entonces les pedí que a ver cómo podían comprobar si el volumen cambiaba o no y si tenían que rehacer sus dibujos en relación a esa comprobación del volumen. Algunos me han mandado los fotos de lo que han comprobado. Yo acá les muestro lo que yo hice en casa. Yo puse en una copa agua líquida, y marqué hasta donde llegaba, y lo puse en el congelador. Traté de que esté lo más pareja posible, es decir, que no esté torcido el vaso, nada, para que se congele lo más derecho posible en relación a la línea. Y cuando la saqué del congelador vi que el volumen que ocupa el agua sólida era casi igual que el agua líquida. Digo casi igual porque ya voy a volver a ese casi, pero por ahora podríamos decir que el volumen, digamos, no hay diferencia entre el volumen que ocupa el agua estando líquida y el agua estando sólida. Entonces, no habría razón, si esto pensemos que acá habría todas partículas pequeñitas que lo conforman, no habría razón para pensar que en el líquido las partículas se separan. Porque en el líquido se ocupa el mismo espacio que en el sólido. O sea, la misma cantidad de agua líquida ocupa el mismo espacio que en el sólido. ¿Cómo tendría que ser en relación a esta observación macroscópica el dibujo de las partículas? Primero una aclaración a esto de dibujos. De las partículas, lo que estamos haciendo son modelos. ¿Qué significa? En realidad, como no podemos observar las partículas directamente, eso, imaginamos, inferimos, tratamos de deducir qué es lo que sucedería con las partículas y las representamos gráficamente. Pero no hacemos una imaginación cualquiera porque se nos ocurre dibujarla de esta manera, sino que tiene que ver con respetar las observaciones a nivel macroscópico, ¿sí? Entonces, el sólido en realidad es partículas bastante quietas, no se mueven, solo vibran en el lugar y están unas al lado de las otras y muy ordenadas. Ese orden es lo que le da la forma propia a los sólidos. Cuando algo pasa a estado líquido, digo algo porque podemos hablar de un montón de sustancias, no solamente el agua pasa de sólido a líquido, podemos hablar de aceite, podemos hablar de vinagre, de alcohol, ¿sí? Cuando entonces una sustancia pasa a estado líquido, las partículas no se separan entre ellas. Lo que sucede es que se empiezan a mover unas sobre otras, es decir, adquieren movimiento, pero no se separan. Esto hace que los líquidos tengan volumen propio, porque las partículas no están separadas unas de otras, pero no tengan forma propia, porque las partículas se mueven, ¿sí? Unas sobre otras. Y en el gas, las partículas están muy separadas unas sobre otras, acá ya sí ni se quieren contactar. Y acá les muestro 3 dibujos de 3 compañeros que han hecho un buen modelo, en donde el sólido y el líquido, sólido y líquido y gas. Las partículas acá no están más separadas, quizás más desordenadas, no tienen una forma ya definida. Partículas ordenadas, partículas desordenadas, pero no es que se separan, es decir, no ocupan distinto volumen. Y el gas así muy desordenadas y muy separadas. Igual acá, sólido, líquido, no hay separación de partículas, pero sí se desordena, pierde la forma propia que acá el compañero, la compañera, no me acuerdo, representó con este borde, ¿no? Y el gas muy separado. ¿Dónde estoy yo? Acá. Bien. Entonces,
para concluir, ¿cómo tendría que ser el dibujo? Las partículas en estado sólido y líquido no las tendríamos que dibujar más separadas, pero ¿por qué decimos eso? Porque macroscópicamente no ocurre que el líquido ocupe más volumen. Es decir, nos estamos basando en evidencia que hemos observado para predecir un modelo, ¿sí? Un comportamiento. Y acá, en realidad, para terminar, lo último que quiero decir es lo que verdaderamente pasa. En general, cuando algo pasa de sólido a líquido, las partículas sí se separan un poco, pero muy poquito. Es casi imperceptible, no como en los dibujos que hicimos, sino que es muy poquito. Pero hay una excepción en donde justamente pasa lo contrario, y es que cuando el agua, la excepción es el agua, cuando el agua ponemos un agua líquida a congelar, cuando pasa a estado sólido, en vez de las partículas juntarse, se separan un poquito más. Al ganar orden, como tienen en los estados sólidos, las partículas, además de estar juntas, están ordenadas. En ese orden se separan un poco. Entonces el agua sólida, o sea el hielo, ocupa más volumen que la misma cantidad de agua líquida. Es decir, el hielo es menos denso que el agua líquida. ¿Qué significa menos denso? La misma cantidad de partículas en estado sólido ocupa más volumen que las mismas partículas en estado líquido. ¿Cómo puedo corroborar esto que estoy diciendo del hielo, que el hielo es menos denso? Primero, si nosotros ponemos, cuando queremos enfriar agua, que sacamos de la canilla y le ponemos hielo al agua, los hielos vamos a ver que flotan, que quedan arriba. ¿Por qué? Porque el hielo es menos denso que el agua. Es decir, que si nosotros en el dibujo que hicimos hubiésemos observado muy bien, que miren, si yo les muestro este dibujo, lo que comprobé acá, acá ven que el agua pasa por la mitad de la línea. Es una observación muy mínima, yo los invito a hacerlo en sus casas. Y acá sobrepasa un poco la línea. Muy poquito, muy poquito, no hay mucha diferencia. Pero el agua sólida ocupa un poquito más volumen que el agua líquida. Quiero que quede claro que esta es una excepción, no es lo que sucede en general, ¿sí? Pero justamente con el material que estuvimos observando, que es un material súper común, es una excepción. Entonces, para que quede claro, ¿cuál sería el dibujo igual para todos los estados de la materia? El dibujo más correcto sería este. No debemos dibujar las partículas del líquido más separadas, porque no lo están verdaderamente. O si lo están muy poquitos. O incluso en el caso del agua están más juntas. Pero para que podamos tener todos una forma general de trabajar, las partículas no las vamos a dibujar más separadas, pero sí más desordenadas. Bueno, espero que haya servido esto de explicación y que no los haya enredado más. Cualquier duda me consultan al mail. ¿Sí? Muchas gracias. Suerte.